Dentro de lo que es el magnetismo, que es una propiedad de ciertos cuerpos, ¿no? que hay, está lo que es el campo magnético, y está lo que es la fuerza debida al campo, ¿no? La fuerza magnética. Ya. Entonces, la parte de la fuerza es lo que normalmente los ejercicios les van a pedir, la fuerza magnética, pero vamos a ver igual el campo, ya que el campo magnético es bastante amplio, el tema del campo, la manera de calcular campos magnéticos, es una fórmula para cada tipo de caso. Por eso es que es muy grande. Normalmente les dan el dato, pero puede ser que les pidan el campo. Ya va a depender harto de qué tipo de ejercicio sea. Primero está el campo magnético para conductores rectilíneos. A ver, voy a graficar acá. Por ejemplo, un conductor rectilíneo sería un cable. Ahí. Acá hay un cable en el cual pasa una corriente. Pasa una corriente. Una corriente I. Y bueno, para que se produzca esto del campo magnético, debe haber una corriente continua, una corriente moviéndose, o una carga, ¿ya? Para que se produzca el campo magnético debe moverse una corriente o una carga, que por si acaso la corriente no es más que cargas en movimiento. Entonces, para que haya magnetismo, tiene que haber movimiento, ¿ya? Movimiento de cargas. Eso lo podemos poner acá. Debe haber movimiento de cargas, ¿ya? O corriente, que es lo mismo. La corriente son movimientos de cargas. Ya. Entonces, al haber una corriente o un movimiento de cargas, se va a producir lo que es un campo magnético. En este caso, por ejemplo, si tenemos un cable que pasa corriente a través de él, el campo magnético que va a surgir sería así, ¿no? Sería circular. Así sería el campo, este sería el campo magnético, ¿no? O sea, habría por acá, habría acá, ¿no? Y en infinitos, en todo, en infinitos lugares. Pero esta sería la forma del campo magnético. Ahora, va a depender harto de hacia dónde vaya la corriente. Y el campo magnético va a depender de la corriente, de la dirección de la corriente. Porque sabemos que la corriente puede ir para este lado, como está en la imagen, o puede ir para el otro lado. Para eso se ve algo que se llama la regla de la mano derecha, ¿ya? Para el tema de los campos, regla de la mano derecha. Entonces, ¿cómo es la regla de la mano derecha? Entonces tenemos, digamos, nuestra mano derecha, y bueno, más o menos así, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, el pulgar lo apuntamos hacia el sentido donde va la corriente, ¿ya? Entonces, el pulgar se apunta hacia donde está la corriente. Y hacia donde van toda la palma, o sea, todos los dedos, esa es la dirección del campo, ¿ya? Esa es la dirección del campo. Por ejemplo, en este dibujo de acá donde dibujo un cable, si nosotros ponemos el dedo pulgar hacia en esta dirección y cerramos la palma, vamos a ver que el campo magnético sigue esta dirección, la dirección que dibujé, esta dirección redondeada. Esa es la hacia donde cierra la palma, en otras palabras. El campo magnético va hacia donde cierra la palma. Ponemos el pulgar hacia acá y cerramos la palma, nos va a dar esta dirección. Eso va a servir harto para saber hacia dónde va la dirección del campo. ¿Ya? Esa es como la regla 1, podría ser la regla 1 de la regla de la mano derecha. Es para la dirección del campo. Sirve para calcularla, para saber hacia dónde va el campo. Dirección del campo. Ya. Ahora, la regla 2.
que igual es de la mano derecha. Esto es para saber la dirección de la fuerza, ¿no? La fuerza, dirección de lo mismo. Tenemos nuestra mano derecha. En este caso, digamos, la mano derecha la vamos a abrir. Digamos que hay 1, 2, 3, 4. Estamos ahí. El pulgar, en este caso, va a apuntar hacia la velocidad, hacia donde la velocidad de la carga. Las palmas van a seguir apuntando hacia el campo, ¿ya? Hacia el campo, perdón, los dedos apuntan hacia el campo, y hacia donde apunte la palma es hacia donde va a ir la fuerza magnética. ¿Listo? Esa es la segunda regla. Son las dos reglas. Con estos dos ya se puede hacer dirección de campo y dirección de fuerza, que es lo que les decía, ¿no? Son esas dos cosas las que se ven en magnetismo. Fuerza y campo. Entonces, hacia donde va la palma sería la fuerza magnética. ¿Listo? Los dedos hacia el campo, el pulgar hacia la velocidad, y hacia donde va la palma, hacia donde apunta la palma, es la fuerza magnética. Esos serían los dos casos para saber la dirección. La mano. Ya. Veamos ahí. Listo. Entonces, esa es la regla que tienen que saber para poder calcular dirección de campo y dirección de fuerza. Ahora, como estamos viendo conductores rectilíneos, hay una fórmula que es para calcular el campo, ¿ya? Para calcular el campo para conductores rectilíneos. Esta fórmula es la siguiente. El coeficiente 4pi por 2 intensidad y R es distancia. Ya, esto es campo magnético. Ahorita les voy a explicar qué es cada cosa. Campo magnético debido a un conductor rectilíneo. A un conductor rectilíneo. Ya. Este valor de acá que es constante, ¿ya? Esto de acá, la constante dividido entre 2pi, tiene un valor dado que es por 10 a la menos 7. O 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Así, ya. O sea que todo esto de acá, este valorcito de acá es constante. Esto vale 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 vale esto. O sea que lo que tengamos acá lo multiplicamos por 10 a la menos 7, ¿no? No es muy difícil. Esta es la fórmula, pero este valor vale 10 a la menos 7. Esta ahí, por si acaso, es la intensidad de corriente. O sea, es el valor de la corriente, y R es la distancia a donde queremos encontrar el campo. Por ejemplo, nosotros tenemos este cablecito. Y digamos que nosotros queremos encontrar el campo acá. Entonces, el campo acá va a ser la distancia desde donde está el conductor rectilíneo hasta ahí. Eso es R. Obviamente el campo acá no va a ser igual que el campo más acá, digamos, ¿no? El campo acá va a ser desde el conductor rectilíneo hasta acá. Esta distancia igual es R. Obviamente el campo más lejos va a ser menor. Mientras más nos alejemos del conductor rectilíneo, el campo magnético va a ir disminuyendo. Entonces, eso es R. No es muy difícil. R es la distancia desde donde el conductor rectilíneo hasta donde queremos encontrar el campo, y I es la corriente. Es la corriente. Entonces, 2 por I dividido entre R por 10 a la menos 7 y calculamos el campo. Ya. A ver, vamos a hacer ejercicios para practicar. Bueno, acá les voy a explicar igual. Por ejemplo, digamos que tenemos acá un conductor rectilíneo. Este es un cable, ¿ya? Un conductor rectilíneo parado. Y bueno, obviamente por acá va a pasar corriente. Va a pasar corriente en esta dirección. Entonces nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, ponemos el pulgar en dirección de la corriente y cerramos la palma, estamos ahí, y vemos que hacia dónde va la dirección, o sea, va así va el campo, ¿no? Así, va haciendo esta dirección, esta sería la dirección del campo magnético. Y digamos que nosotros queremos encontrar el campo magnético acá.
Entonces, para calcular el campo magnético acá debido a este conductor rectilíneo, tenemos que saber la distancia de acá hasta ese punto, ¿no? Eso es R. Entonces, esto es R, ¿no? La distancia desde el conductor rectilíneo hasta donde queremos encontrar el campo magnético. Y obviamente con la regla de la mano derecha vamos a saber esa dirección de campo magnético. Ahora, otra cosa. Hay dos tipos de, cuando estudiemos un punto en el espacio, van a haber dos tipos de manera en el que el campo magnético va a atravesar dicho punto. Por ejemplo, puede ser que el campo magnético, si estudiamos este punto, puede ser que el campo magnético entre por este punto, atraviese el punto, así. O puede ser, ¿qué pasa si la corriente está yendo al revés? ¿Qué pasa si la corriente está así? Aquí y la corriente está hacia abajo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, pues nuestro pulgar va a tener que ir en dirección de la corriente y bueno, el pulgar va a quedar hacia este lado. Así, así va a ir, ¿no? Así más o menos iría. Por lo tanto, el campo magnético iría así. Iría así. Así iría el campo magnético. ¿Ya? Y si estudiamos el mismo punto que en el primero, no estudiamos, digamos que acá el punto, entonces podemos ver pues que si el campo magnético va haciendo este sentido a través del cable, cuando llegue a través de este punto, el campo magnético va a pasar así. Y en este punto el campo magnético va a salir. Si se dan cuenta, el campo magnético sale del punto. ¿No? Sale del punto. Acá, R. Pero si estudiamos acá en el otro caso en el que la corriente está al revés, el campo magnético entraría al punto. ¿No? Iría hacia el otro lado. Sería ahí. Entraría al punto, ¿no? Y después acá y así. Este es el campo. Si nos damos cuenta en el primer caso, si la corriente está yendo hacia arriba, entra por el punto, entra el campo magnético. Y en el segundo caso, si la corriente está yendo hacia abajo, en el campo, en ese punto, en el mismo punto, la corriente sale. Perdón, el campo magnético sale. ¿Ya? Entonces hay dos maneras de representar el campo. Como cuando entra, cuando el campo magnético es entrante y cuando el campo magnético es saliente. Y se lo dibuja así. Cuando es entrante se lo representa así. Campo entrante. Y cuando es saliente se lo representa así. Campo saliente. Esas son las dos maneras en las que puede estar el campo. Entrante o saliente. Ya. Ahora, esto sería todo para el tema de campos magnéticos para conductores rectilíneos. Pero obviamente igual está lo que es la fuerza magnética. La fuerza magnética. Fuerza magnética. Para la fuerza magnética tiene que haber dos conductores. ¿Ya? Entre dos conductores rectilíneos. Para en el caso de este caso de la fuerza magnética, obviamente va a haber dos conductores. Aquí digamos que hay un cable y acá hay otro cable por el cual pasa cierta corriente, corriente 1, y acá digamos pasa otra corriente, corriente 2. Aplicando la regla, ¿no?, de la mano derecha, si aplicamos acá la regla de la mano derecha, nos saldría así el dedo, ahí, ¿no? Más o menos. Bueno, ahí. La mano derecha tampoco, también no se ve, digamos, no se ve bien. Digamos, ahí, ya. Esa sería. O sea que el campo, aplicamos la regla de la mano derecha y sabemos entonces, podemos deducir si estamos mandando nuestro pulgar donde está la corriente, entonces el campo va así. Va así, así va. Esta es la dirección del campo magnético.
Y este igual, la corriente va igual, va así de la misma manera. Por lo tanto, igual el campo magnético iría así, ¿no? A través del conductor rectilíneo. Y la distancia entre los conductores rectilíneos es R. La fórmula de fuerza para conductores rectilíneos es esta. Fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente por la longitud por el campo. Esta de acá, esta fórmula de acá, se aplica solamente cuando es un solo conductor rectilíneo. Un solo conductor. Necesitaríamos la intensidad de corriente, la longitud de ese conductor rectilíneo y el campo. Ahora, ¿qué pasa cuando son dos conductores rectilíneos? Cuando son dos conductores rectilíneos, lo que hacemos es esta otra fórmula. Fuerza entre 1 y 2 es igual a μ sub 0, 4pi por 2, intensidad 1, intensidad 2, dividido R por L. Ya, esta es la otra fórmula para fuerza magnética entre dos conductores rectilíneos. Entre dos conductores rectilíneos. No, obviamente este dato de acá ya les dije, esto es por 10 a la menos 7, esto de acá es 10 a la menos 7. Lo demás es la corriente 1, la corriente 2, R es la distancia entre los dos conductores y L es la longitud de los conductores. La longitud de los conductores. Ya. Va a depender harto de hacia dónde vaya la corriente. ¿Por qué? Porque si acá acá como podemos ver, la intensidad va hacia acá y hacia acá. Cuando las intensidades sean iguales en dos conductores rectilíneos, la fuerza magnética va a ser atractiva. Va a ser atractiva. Y cuando tenemos acá dos conductores rectilíneos y la corriente sea contraria, intensidad 1, intensidad 2, la fuerza magnética va a ser repulsiva. Ya, va a ser repulsiva la fuerza magnética. O sea, se van a repeler los conductores, los cables, ya cuando la corriente sea de diferente sentido. ¿Ya? Si son de igual sentido, se van a atraer. Vamos a hacer con otro color. La fuerza, esta es repulsiva. Ya. Y eso sería todo para conductores rectilíneos. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. A ver. Ya. Vamos a hacer uno que dice. Vamos a poner acá ejercicios. A ver, el primero dice determine la intensidad de corriente que circula en el conductor. Que circula en el conductor 2. Si la inducción magnética, si la inducción magnética en el punto P es nula. Y nos dice considere conductores infinitos. Considere conductores infinitos. Listo.
¿Ya? Y la gráfica es la siguiente. A ver, tenemos acá un campo magnético, esto es saliente, ¿no? La 0,25 amperes es la corriente que pasa a través de este campo, perdón, la corriente que pasa a través del cable, y está separada a una cierta distancia con otro cable, que acá también es saliente. Esta es la intensidad 2. Acá hay un punto P. Nos dicen que de acá hasta acá son 10 centímetros y de acá hasta acá son 40 centímetros. Ya. Nos dicen que en el punto P es nulo el campo magnético. Eh, ya. Ya. Entonces, para los conductores infinitos se ocupa esta fórmula de acá. Esta de acá. Esta de acá se va a ocupar para lo que son conductores infinitos. No hay L, si se dan cuenta no hay la longitud del conductor. Y bueno, pues para campos, para el tema de conductores finitos es con fuerza magnética y se ocupa estas dos de acá. Ya, para campo magnético solamente va a ser con conductores infinitos. Entonces vamos a ocupar esa fórmula. Primero, tenemos que entender el problema. Tenemos que entender el problema. Nos dicen que en el punto P el campo magnético es cero. ¿Ya? Lo primero. Tenemos que ver el cable. Por ejemplo, estos cables es como que los estamos viendo de frente. No, no se los ven los cables. Los estamos viendo de frente. Es como que están saliendo de la pantalla, ¿no? Y entrando. Es como un cable que está en ese eje. No es un cable así, ¿no? Es un cable como que está saliendo. Se lo ve de frente el cable. Entonces tenemos esos dos cables y nos dicen acá que la corriente, ¿no? La corriente está saliendo. Esto significa saliente. ¿Dónde está? Aquí. Esto significa saliente y esto significa entrante. Puede ser campo magnético, también puede ser corriente, ¿ya? Campo magnético o corriente. Vamos a poner entrante y saliente mejor. Entonces, entrante y esto es saliente. Que entran a la pantalla y salen de la pantalla. Ya. Entonces, la corriente de este cable está saliendo de la pantalla. Está saliendo. Entonces, apliquen regla de la mano derecha acá, ¿no? O sea, que su pulgar apunte hacia ustedes, digamos, ¿no? Apunte como saliendo de la pantalla, o sea, hacia ustedes, apunten el pulgar, y hacia donde apunten sus dedos es la dirección del campo, la dirección del campo magnético. O sea, sus dedos apuntan así, ¿no? Si ponen su pulgar apuntándolo a ustedes, el campo magnético sería este. Esa sería la dirección del campo magnético. Lo mismo con el otro. Es un campo magnético saliente y la dirección del campo va a ser esta. Aplican regla de la mano derecha y se dan cuenta. Listo. Ahora, nos dicen que acá en el punto P el campo magnético es cero. No la, la inducción magnética en el punto P es nula. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a saber cómo vamos a graficar los campos magnéticos? Vemos nuestro campo magnético cómo gira y lo vamos agrandando y en algún momento va a pasar por el punto P. ¿No? Llega al punto P y el campo magnético entonces va hacia arriba, ¿no? Porque toma esta dirección. Esto sería el campo magnético 1, que es debido a la intensidad 1. Ahí está acá. Entonces, fíjense de nuevo, tenemos el campo magnético, gira así, va girando, y una vez que llega al punto, va hacia arriba. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. En este punto, el campo magnético está apuntando hacia arriba. Por eso es que lo dibujamos hacia arriba. Ahora, vemos la siguiente corriente. La siguiente corriente está yendo hacia este lado, ¿no? Hacia acá. Vemos, sigue esta trayectoria y si se agranda, se agranda, se agranda,
Y una vez se agrande y llegue al punto P, pues en el punto P su campo iría hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo, porque va así, hacia este lado. En cambio, en el otro, va, llega al punto P y va hacia arriba. Entonces tenemos eso. Tenemos esos campos magnéticos. Entonces, nos están diciendo que la sumatoria de los campos magnéticos da cero. O sea que el campo magnético total es cero. Nos dice la inducción magnética en el punto P es nula. Quiere decir que estos dos campos magnéticos se anulan entre sí. Por eso es que la inducción acá es cero. Así que vamos a hacer una sumatoria. El campo magnético está hacia arriba, positivo. El campo magnético 2 está hacia abajo, negativo, igual a cero. Es el campo magnético 2. Si hacemos un despeje, nos sale que el campo magnético 1 es igual al campo magnético 2. Cambiamos esto por su fórmula. Aquí está la fórmula. Es esto de acá, mu sub 0 sobre 4pi por 2i sobre r. Lo ponemos acá. Mu sub 0 sobre 4pi por 2 veces la intensidad, en este caso 1, por r, o la distancia. Y acá, igual, mu sub 0 sobre 4pi por 2 veces la intensidad 2 dividido r. En este caso, esta r es la distancia desde nuestro conductor rectilíneo hasta el punto que estamos analizando. En este caso, esto sería, R1 sería 10 centímetros, ¿no? Y R2 sería 40, ¿no? La distancia desde el punto 2 y el punto 1. Le vamos a poner R1 es 10 centímetros y R2 es 40. Mu sub 0 y mu sub 0 se van, se eliminan. Nos queda 2 veces la intensidad. Bueno, 2 y 2 también se eliminan. Estos dos se pueden eliminar. Este 2 se elimina con este 2. Nos queda intensidad 1 dividido R1 igual intensidad 2 dividido R2. Lo que nos piden es calcular la intensidad de corriente del conductor 2. Despejamos, nos queda que la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 1 dividido la distancia 1 por la distancia 2. Reemplazamos datos. La intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 1, 0,25, dividido la distancia 1, 10 centímetros, en sistema internacional 0,1, por la distancia 2, 40 centímetros o 0,4. ¿Cuánto sale la intensidad 2? Uno. 1, un amperio. Entonces la corriente que pasa por el conductor 2 es de 1 amperio. Eso. ¿Alguna duda? Vale, que no acepta. Ya. Seguimos. Si no hay dudas, seguimos. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Vamos a ver, ya, vamos a hacer este. Está más fácil. Dice, en la figura,
Se muestran las secciones rectas de dos conductores. Se muestran las secciones rectas de dos conductores. Rectilíneo. Rectilíneo. Que transportan corriente eléctrica. Que transportan corriente eléctrica. ¿A qué distancia de la intensidad 1? ¿A qué distancia de la intensidad de corriente 1? La inducción magnética resultante es cero. La inducción magnética resultante es cero. Ya. Y tenemos acá la gráfica, aquí un conductor con una corriente saliente, que su intensidad de corriente es 10 amperios. Y luego tenemos otro conductor por acá igual con corriente saliente, que su intensidad es 20 amperios, intensidad 1. Y bueno, por acá hay un punto. Hay un punto. Nos dicen que la distancia entre ambos es 60 centímetros. Bueno, la gráfica nos lo dice, ¿no? Aquí estoy relevando los datos que tiene la gráfica. Sería, la distancia entre ambos es de 60 centímetros. Entre ambos cables. Ya. Y eso, este es el punto P, el punto a analizar. Lo vamos a hacer con otro color. Acá, digamos. Ya. Este es el punto a analizar. Entonces, queremos saber la distancia entre los cables. Igual estos cables los estamos viendo de frente. ¿Ya? La corriente está saliendo de la pantalla y acá también está saliendo de la pantalla. La distancia entre ambos cables es de 60 centímetros. Lo que nosotros queremos saber es a qué distancia, ¿ya? A qué distancia el campo magnético, bueno, a qué distancia de la corriente 1, o sea, a qué distancia de la corriente 1, de acá, del cable, hasta acá, esta distancia de acá, X, a qué distancia de la corriente 1, la inducción magnética resultante es cero. Quiere decir que los campos magnéticos acá se anulan, igual que en el otro. Primero vamos a aplicar la regla de la mano derecha para saber hacia qué sentido va el campo. En este caso, el pulgar es saliendo de la pantalla, así que el campo magnético sería así. Esta sería la dirección del campo. Y acá también, ya que está saliendo de la pantalla, esta sería la dirección del campo. Y bueno, si agrandamos este campo magnético, lo vamos agrandando, agrandando, agrandando y llega hasta el punto, entonces vemos que llega al punto y va a ir para este lado del campo. Va a ir para acá. Este sería el campo debido al primer conductor. Ahora, para el segundo. Para el segundo conductor, vemos que el campo va así, va agrandándose, 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 y llega al punto y va hacia abajo. Acá el campo magnético va hacia abajo, debido al segundo conductor. Entonces, lo que podemos ver es que en este punto nos dicen que la inducción magnética resultante es cero. El campo magnético resultante es cero. El campo magnético 1 va hacia arriba y el campo magnético 2 va hacia abajo. Esto es igual a cero. O sea que el campo magnético 1 y el campo magnético 2 son iguales, ¿no? Para que se anulen. Para que se anulen deben ser iguales. Entonces cambiamos por la fórmula, que es mu sub 0 dividido 4pi, 2 por I1 dividido la distancia, ¿no? En este caso, la distancia desde el punto 1, o sea, desde el conductor 1 hasta el punto a analizar,
En este caso la llamamos X. Igual, acá va a ser igual mu sub 0 dividido 4pi por 2, intensidad 2, dividido la distancia, en este caso, bueno, R, ¿no? La distancia R, que no sabemos cuánto es. La distancia desde la corriente 2 hasta el punto P, tenemos que analizar cuánto es, ¿no? ¿Cuál es la distancia desde el punto de analizar y el segundo cable? Es esta de acá, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿No? Esta desde acá hasta acá. Esa distancia. Esa distancia la tenemos que hacer en función de X para que dé el ejercicio. Entonces, a esta distancia de acá la podemos llamar 60 menos X. ¿Por qué 60 menos X? Porque el total, toda esta distancia acá es 60. Pero si le quitamos esta parte, nos queda solamente esta distancia de acá. O sea que está bien. Está bien. A ver, siguen entrando. Ya. ¿Qué están haciendo? Ah, son entre ustedes nomás. Al parecer es de tu facultad también. Ah, de verdad. Jonathan Arancibia, tu micrófono. ¿Verdad? Ya. Entonces, la distancia acá va a ser X, perdón, 60 menos X, que es la distancia 60, la distancia de acá a acá, pero si le quitamos esta X, es 60 menos X. Pero como estamos trabajando en sistema internacional, a esto le vamos a poner 0,6. 0,6, ¿no? Es la distancia. Entonces, en vez de ponerle R, le ponemos 0,6 menos X. Ahora, esto se elimina con esto, este 2 se elimina con este 2, nos queda intensidad 1 dividido X igual intensidad 2 dividido 0,6 menos X. Este pasa a multiplicar y este pasa acá. Acá sería intensidad 1 por 0,6 menos X. Y este pasa a multiplicar acá, sería intensidad 2 por X. Multiplicamos por todo el paréntesis, nos va a quedar 0,6 y 1, más por menos menos, y 1x, y acá y 2x. Pasamos todo a un solo miembro. Acá va a ser 0,6 y 1. Este menos pasa como más. Acá va a ser i2x. Y este que está con menos pasa con más i1x. Y vamos a factorizar aquí x. Bueno, i1 es dato, ¿no? I1 vale 10 amperios. I2, bueno, acá factorizamos x. Esto va a ser i2 más i1. Ahora, todo esto que está multiplicando pasa a dividir, nos va a quedar así. 0,6 por 10 dividido entre I1 más I2. Esto pues es 10 más 20. Y esto va a ser X. Nada más. Por lo tanto, X va a ser igual 0,6 por 10 dividido entre 10 más 20. ¿Cuánto sale? Cero coma dos. 0,2 metros o 20 centímetros, ¿no? Lo mismo. Entonces la distancia desde la corriente 1 hasta donde el campo magnético sea cero, el campo magnético total, es de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros del primer cable. Ahí no hay campo magnético, es cero. ¿Se entiende o alguien tiene alguna duda?
A ver, escriban si se entiende o no se entiende nada. Sí, se entiende Se ya. Bien. entiende. Ya, seguimos entonces. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. 3, creo que toca. A ver, dice, ¿a qué distancia del conductor infinito? Bueno, cuando les digan conductor infinito es algo bueno para ustedes porque usan la fórmula que es más cortita, que es esta de acá, ¿no? Esta, para conductores infinitos. Conductor infinito con corriente I. ¿A qué distancia el conductor infinito con corriente I? La inducción magnética resultante es nula. Y tenemos una gráfica. En este caso ya son cables que vamos, ya no lo vamos a ver de frente. Aquí hay uno y aquí hay otro cable. Las corrientes tienen este sentido, a ver, hacia arriba es la corriente y acá la corriente va a ir hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, la corriente es 4 veces I. La distancia entre ambos conductores es de 12 centímetros. Y nos dicen a qué distancia del conductor infinito con corriente I la inducción magnética es nula. Ya es nula. A ver. Ya. Entonces primero tenemos que ver dónde va a ir el tema del punto, ¿no? Nos dicen en qué punto. ¿Dónde va a ser ese punto a analizar? Lo mejor acá sería verlo de otra manera. Sería que lo veamos desde arriba, como hemos estado trabajando hasta ahora, ¿no? Verlo desde acá, ¿no? Desde acá. Verlo de frente. O sea que si lo vemos de frente, lo vamos a ver como puntos, los cables. O sea que aquí estaría, digamos. Este sería el plano o la pantalla. Así. Sería ahí, ¿no? Ese sería el plano. Y bueno, pues acá estarían las cargas entrantes o salientes, ¿no? Lo estamos viendo así. Y lo vamos a llevar a eso, a ese tipo de ejercicio que ya conocemos. Entonces, si lo vemos desde acá, el primero sería saliente, sale de la pantalla, ¿no? Lo estamos viendo acá, sale de la pantalla, entonces un punto. Y aquí la corriente es I. El segundo está separado 12 centímetros, está acá, el segundo cable, y acá es entrante, entra a la pantalla, entonces es así. La corriente entra hacia acá. En la distancia de 12 centímetros, y ahora tenemos que ver hacia dónde van a ir los campos magnéticos. El primero es saliente. Aplicamos regla de la mano derecha. Aplicamos y vemos que el campo magnético va hacia acá. ¿Ya? En el segundo es entrante. Aplicamos regla de la mano derecha y vemos que el campo magnético va hacia acá. ¿No?
O sea, el pulgar que apunte hacia, como entrando a la pantalla y vemos hacia dónde van los dedos y toman esta dirección los dedos. Ya. Ahora queremos ver en dónde va a ir el punto P. ¿En dónde va a ir el punto P? Vamos a analizar cada situación. Digamos, ¿qué pasa si es acá? Digamos que viene acá el punto, en el punto en el que la inducción magnética es nula. Vamos a ver si puede ser, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. El campo magnético va así, lo hacemos agrandar, y una vez que llegue al punto, el campo magnético va a ser de subida. Esto sería el campo magnético debido a este conductor. Ahora vamos a ver el otro. El otro va así, llega hasta el punto y va a ir igual. Igual va de subida. Igual va de subida. Entonces, si ambos van de subida, pues es imposible que el campo magnético sea cero, porque se van a sumar, ¿no? Son el mismo signo, se van a sumar los campos y nunca va a dar cero. No puede ser que la suma de algo más algo de cero, ¿no? Así que el punto a analizar no puede ser acá. Vamos a ver acá. Ya, el primero, la de corriente I, va a venir así, así, llega hasta el punto y va hacia abajo ahora. Sería debido al campo 1. Ahora el siguiente va a ir así, lo agrandamos hasta el campo y va a venir hacia arriba. Este sería el campo debido al 2. Y ahora sí se van a restar, ¿no? Ahora sí se pueden anular. Listo. Y lo que a nosotros nos interesa, nos dicen acá en la pregunta, ¿a qué distancia el conductor infinito de corriente I? Que es este de acá, ¿no? Este es el de la corriente I. Nos dicen a qué distancia de este. Esta distancia de acá, X, es lo que nos interesa. Ya. Entonces, lo mismo, campo total igual 0, campo 2 positivo, campo 2 hacia arriba positivo y el otro hacia abajo negativo. Por lo tanto, el campo 2 va a ser igual al campo 1. La fórmula es mu sub 0 dividido 4pi por 2 veces la intensidad 2 y la distancia. En este caso, como es el punto 2, es el campo debido al segundo conductor, a este de acá, este es el 1 y este es el 2. Debido al segundo conductor, la distancia va a ser pues x más 12. Entonces va a ser x más 0,12, ¿no? Que es en metros. Va a ser más grande. X más 0,12. Igual. Aquí 2 veces y ya. Ahora acá, lo mismo, la misma fórmula, mu sub 0 dividido 4pi por, es un por, 2 veces, bueno, esta es la intensidad 2, 2 veces la intensidad 1 dividido la distancia, ¿no?, entre el punto a analizar y en este caso la corriente 1, porque es el campo 1. La distancia entre el punto de analizar y la corriente 1 es X. Listo. Esto se va con esto, el 2 se va con el 2, nos va a quedar intensidad 2 dividido X más 0,12 igual intensidad 1 dividido X. Y bueno, de acá solo despejar X. Esta X pasa acá a multiplicar y esto de acá pasa allá a multiplicar. Acá va a quedar intensidad 2 por X y acá va a quedar intensidad 1 por X más 0,12. Este se mantiene y esto se multiplica por todo el paréntesis y 1 por X más por más 0,12 por I1. Ya, este va a pasar acá como menos. Este más. Acá va a quedar, bueno, ambos son datos. Este es 0,12 por I1, que es dato. No es dato, perdón. Sí. A ver, el 1. Así, este I2 vale 4i. Ahí me estaba olvidando. Acá. Este de acá lo vamos a borrar. I2. Bueno, esto lo dejamos como I2. I2 vale 4 veces I1. 4 veces I1.
O sea que esto de acá sería I2 vale 4 veces I1. Esto de acá, 4 veces I1. 4 veces I. Este es I. Y este es I también. Todo es I de hecho acá. Todo es I. Ahí está. Ya, este paso acá a multiplicar. Voy a borrar esta parte. Entonces acá será 4i por x igual a i por x más i por 0,12, 0,12i. Listo, entonces acá va a quedar 4ix, este pasa como menos, menos ix igual 0,12i, este igual va a pasar al otro lado. Entonces va a ser acá menos 0,12i igual 0. Ya. A ver. Ya. Acá me olvidé, esto acá se pueden eliminar las i. Ahí se puede eliminar las i y queda directo, sin las i. Ahí me olvidé. Ya. Entonces va a quedar así. X más 0,12. Acá va a quedar 4x más 0,12 igual 1x. Este pasa a multiplicar acá, va a quedar 4x y acá va a quedar x más 0,12. O sea, esto multiplica el 1 y queda exactamente igual. Este que está con más pasa con menos, va a quedar 3x, 4x menos x, 3x, igual 0,12. Por lo tanto, la distancia va a ser 0,12 dividido entre 3, que esto da 0,04 metros, que es lo mismo que 4 centímetros. Listo. Entonces, la distancia, ¿no? Desde el punto en el que ya no va a haber campo magnético hasta el primer cable de corriente I, es de 4 centímetros. 4 centímetros. Listo. Esto de acá lo voy a mejorar. Ya. Eso. No, acá falta eliminar nomás. ¿Alguna duda? Mañana vamos a pasar normal laboratorio, el laboratorio. Ajá, normal. Ya. Normal. Ya. A ver. Vamos a hacer fuerza magnética ahora. Campo. Ya. Les voy a dejar la fórmula ahorita. Todas las fórmulas que se va a ocupar. Ya hemos visto el tema de campo magnético para conductores rectilíneos y fuerza magnética para conductores rectilíneos. Ahora, el tema de la fuerza magnética. Ya saben, fuerza magnética para conductores rectilíneos, pero también está la fuerza magnética para una carga puntual. Para una carga puntual. Es la más usada, de hecho, esta. Fuerza magnética para una carga puntual. Esto es igual a F, igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto del producto vectorial de la velocidad por el campo? ¿Ya? En este caso, como se están multiplicando dos vectores, se pone el producto vectorial. Y si nosotros aplicamos, si recordamos, ¿no? de física, de física 1, el producto vectorial de dos cargas es igual a esto, ¿no? A
La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo. Lo mismo acá. La fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad, en esta vez como magnitud, por el campo, por el seno del ángulo, ¿no? Y esta sería la fórmula correcta. Esta es la fórmula correcta. La fórmula. Para calcular la fuerza magnética para una carga puntual que se ocupa harto con Rosales, ¿no? Que se ocupa harto con Rosales. Ya. Entonces ya saben, fuerza, carga, velocidad por el seno del ángulo. Ahora, ¿qué es este ángulo? ¿Qué significa este ángulo? Este ángulo es el ángulo que hay entre la velocidad y el campo. Digamos, acá está el vector velocidad y digamos que acá está el vector campo. Aplicamos regla de la mano derecha para saber hacia dónde va la fuerza. Acá estaba regla de la mano derecha para fuerza acá. El pulgar hacia velocidad, los dedos hacia campo. Entonces, ¿dónde está? Acá. El pulgar hacia velocidad, los dedos hacia campo. Y vemos pues que la fuerza magnética es saliente, sale de la pantalla. Sale de la pantalla. Pero, a ver, podemos hacerlo. Sí, saldría de la pantalla. Entonces, la fuerza magnética sale de la pantalla, ¿no? Sería así. Saliente, esta sería la fuerza magnética. O vamos a dibujarlo en un vector. Vamos a hacer mejor un plano de 3 dimensiones. Aquí, aquí y aquí. Ya digamos que nosotros tenemos la velocidad hacia acá, el campo hacia acá, y obviamente entonces la fuerza va a ir hacia acá, el vector Z. Acá iría la fuerza magnética. ¿Y cuál es este ángulo? Es el ángulo entre la velocidad y el campo. El ángulo entre la velocidad y el campo, bueno, este es vectorial, entre la velocidad y el campo es el que va en la fórmula. Y con eso calcularíamos la fórmula de fuerza. Fuerza para la carga obviamente es un escalar, pero la velocidad y el campo son vectoriales. Con eso se calcula. Ahora, eh, ¿cuál es la fórmula de campo magnético debido a un conductor rectilíneo? Perdón, ajá, acá campo magnético. Esa es la primera fórmula. Vamos a poner acá la otra. Es campo magnético debido, no, perdón, fuerza. Fuerza magnética debido a un conductor rectilíneo. Es lo que vimos hace rato. Fuerza magnética debido a un conductor. En este caso el conductor es finito. ¿Cómo se dan cuenta que es finito o infinito? Está la L en la fórmula. Si está la L en la fórmula, pues es finito. Ahí va su longitud del cable. Eh, uh, bueno, las demás son las que ya hemos visto. Después, obviamente, como el ángulo entre la velocidad y el campo, normalmente siempre es 90 grados. Normalmente el ángulo siempre es 90 grados. Bueno, no siempre, ¿no? Pero con el ingeniero, bueno, con varios ingenieros, si es que están aparte con la ingeniera Irma o otros ingenieros, el ángulo siempre es 90 para casi todos los ejercicios. Entonces, si no les dan un ángulo, significa que es 90. Y bueno, el seno de 90 sabemos que es 1. Y si es 1 por cualquier cosa, pues es 1, ¿no? Por eso es que algunos la ponen así la fórmula, como si fuera esta nomás. Pero esta fórmula funciona siempre y cuando el ángulo entre la velocidad y el campo sea 90. ¿Ya? Por eso es que algunos la ponen, entonces el campo magnético va a ser igual a la fuerza magnética dividido la carga por la velocidad. Sí, sí, está bien, pero siempre y cuando el ángulo entre la velocidad y el campo sea 90 grados. A ver, voy a buscar ejercicios de fuerza. Bueno,
Bueno, vamos a inventarnos uno tipo como el que hace Rosales, ¿no? A ver, se tiene un objeto, mm, se tiene un objeto en un campo magnético, de, le podemos poner 3 Tesla. Se tiene un objeto en un campo magnético de 3 Tesla. A ver, bueno, se tiene un objeto, vamos a poner, se tiene una partícula, mejor. Se tiene una partícula en un campo magnético de 3 Tesla que se está moviendo, a una velocidad de, puede ser 1 por 10 a la 8, a la 7 metros por segundo. 1 por 10 a la 7 metros por segundo. Te vas a poner mejor. 5. 5 por 10 a la 7 metros por segundo. Bueno, mejor le pongamos una partícula conocida. Ya para tener la carga. Se tiene un electrón. Se tiene un electrón en un campo magnético de 3 Tesla que se está moviendo a una velocidad de 5 por 10 a la 7 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿qué carga sería necesaria para hacer levitar la partícula? La partícula. Ya, eso. Entonces, vamos a necesitar la masa del electrón de dato. La masa del electrón, ahorita la voy a buscar. Y vamos a ver qué carga es necesaria para que le pase a levitar el electrón. Con ese campo, ¿no? Con ese campo magnético. A ver. La masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ya, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Listo. Entonces vamos a graficar el ejercicio. Tenemos un campo. Bueno, no nos están diciendo el ángulo, ¿no? Tenemos aquí un vectorcito, perdón, una partícula, un electrón, que está sobre un campo. Vamos a dibujar el campo recto. Este es el campo. Este es el campo. Va así. Aquí son infinitas líneas, ¿no? Este es el campo magnético. Ya. Ahora, la cosa es hacia dónde va a ir el electrón. Va a depender harto de hacia dónde va a ir el electrón. Digamos que nosotros decimos, ah, ya, el electrón va a ir hacia acá. Hacia acá va su velocidad. Su velocidad es de 5 por 10 a la 7 metros por segundo. Va bastante rápido. Tenemos este caso. Y nosotros lo que queremos saber es ahora hacia dónde va a ir la fuerza magnética. La fuerza, hacemos la regla de la mano derecha. Hacemos la regla de la mano derecha. Velocidad campo. Bueno, a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Para que sea más realista. Vamos a hacerlo así. De hecho, así se hace en un aparato que se llama el espectrómetro de masa. No sé si conocerán. Se lo hace así. El tema de la velocidad va hacia este lado. La velocidad va hacia este lado. Y el campo magnético va a ser entrante. ¿No? Así se lo grafica el campo magnético entrante. O sea, está entrando a la pantalla el campo magnético. El campo magnético entra a la pantalla. Entonces, si la velocidad está yendo hacia la derecha y el campo magnético está entrando hacia la pantalla, ¿alguien sabe hacia dónde va la fuerza magnética? ¿Hacia qué lado iría?
A ver. Nadie. La velocidad está yendo hacia la derecha, el campo magnético entra. Aplica en regla la mano derecha, pulgar hacia la velocidad, dedos hacia el campo y hacia donde apunta la palma. Nada más. Hacia nosotros, creo. ¿O Y no? hacia nosotros no. No, el pulgar hacia la derecha, ¿no? Y los dedos, o sea, los dedos hacia adentro de la pantalla. O sea, como hacia la pantalla. La palma hacia donde apunta. Hacia arriba de la pantalla. Hacia arriba, exactamente, hacia arriba. Sí, sí, hacia arriba. Apunta hacia arriba. Entonces, la fuerza magnética iría hacia arriba. Bien. Ya. Entonces sabemos que la fuerza magnética va hacia arriba. Ahora, obviamente hay otra fuerza, ¿no? Que es la fuerza de la gravedad, que eso origina el peso, el peso del electrón. Ya, entonces lo que nosotros queremos saber es qué carga es necesaria para hacer levitar la partícula. Entonces, si queremos que levite, pues se va a quedar ahí estática, ¿no? No va a ir ni arriba ni abajo, para que no choque ni, digamos que acá hay un techo, digamos, no sé, aquí, por aquí está pasando, pero nosotros queremos que vaya levitando la partícula por este tubo, ¿no? Sin chocar arriba ni abajo. En este caso, esto se le llama confinamiento magnético, un confinamiento magnético para que no choque ninguna de las dos paredes. Se ocupa normalmente cuando son sustancias bien calientes que pueden derretir cualquier cosa, se hace el confinamiento magnético. Entonces, prácticamente es esto. Ya, para hacer esto, que esté arriba levitando, lo que vamos a hacer va a ser una sumatoria de fuerza en Y igual a 0, para que ambas se anulen y quede ahí quieto. Y obviamente se va a ir moviendo por su velocidad, pero no va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿qué? Está la fuerza magnética hacia arriba menos el peso del electrón hacia abajo igual 0. Por lo tanto, la fuerza magnética tiene que ser igual al peso del electrón, como mínimo. Ya. Fuerza magnética para una carga es carga por velocidad por campo. El ángulo que hay, bueno, es por el seno del ángulo. El peso, masa del electrón por gravedad. Ya, masa del electrón por gravedad. Entonces, ahora, el tema es el ángulo, ¿no? Si tenemos el campo saliente con la velocidad, si nos damos cuenta, uno está en el eje X y el campo magnético está en el eje Z, o sea, está saliendo. Por lo tanto, si ambos están en un eje exacto, el ángulo es 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, esto es 1. Esto es 1. Así que queda carga, velocidad, campo, igual masa del electrón por gravedad. Lo que a nosotros nos interesa acá es la carga. ¿Cuál es la carga necesaria para que funcione todo esto, ¿no? Entonces, va a ser carga igual, despejamos masa del electrón por gravedad, dividido la velocidad con la que se está moviendo y abajo el campo. Reemplazamos. Masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31, por la gravedad, 9,8, dividido la velocidad, lo que es 5 por 10 a la 7, por el campo que es 3 Tesla, creo. A ver, 3 Tesla. Listo. ¿Cuánto sale la carga?
Sale 5,945 por 10 elevado a la menos 38. 5,900, bueno, 5,9 lo dejamos por 10 a la menos 38 coulomb. Entonces sería la carga necesaria para que esto funcione, ¿no? La carga de la partícula. Eso. Normalmente en la vida real, lo único que se puede variar, en este caso, es el campo eléctrico, ¿ya? Porque el campo magnético no se puede hacer variar. La velocidad tampoco se la puede hacer variar. Lo único que se hace variar es el campo eléctrico y la carga, ¿no? Lo único que se podría cambiar. Entonces, eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entendió? Vamos a hacer uno más y ya con eso acabamos. Dice, una carga eléctrica de 10 a la menos 4 coulomb se lanza con una velocidad, de velocidad igual 5 por 10 a la 3 metros por segundo en una región donde el campo magnético, en una región donde el campo magnético es uniforme, y cuyo valor es campo magnético igual 8 por 10 a la menos 6 Tesla. Y nos dicen determinar la fuerza magnética que experimenta. Determinar la fuerza magnética que experimenta. Este está más fácil. La verdad es que estos son más complicados. Estos son ejercicios de tipo espectrómetro de masa, que esto ya es para su examen final, tengo entendido. Yo no creo que pregunte esto. Para el final, pregunta siempre uno de estos. Esto es más tipo lo que podría preguntar el ingeniero en el parcial. ¿Ya? Una carga eléctrica de menos 10 elevado a la menos 4 coulombs se lanza con una velocidad de tanto en una región donde el campo magnético es uniforme y cuyo valor es esto, ¿no? Determinar la fuerza magnética que experimenta. Acá no nos está diciendo si es perpendicular al campo. Eso es un error, debería decir. Pero bueno, ya que no dice nada de ángulo, nada de eso, se lo supone que la velocidad y el campo forman un ángulo de 90 grados. Lo primero, los datos. La carga, 10 a la menos 4 coulomb. La velocidad, 5 por 10 a la 3 metros por segundo. El campo, 8 por 10 a la menos 6 Tesla. Y lo que queremos encontrar es la fuerza magnética. Entonces, si nos damos cuenta es con la fórmula nomás, ¿no? Con la fórmula de fuerza magnética para una partícula. Carga por velocidad por campo. Listo. Suponemos que es seno de 90, o sea que esto es 1. Entonces sería directo, nomás lo mismo. Ya. Directo, simplemente reemplazar. Carga, 10 a la menos 4. Velocidad, 5 por 10 a la 3. Campo, 8 por 10 a la menos 6. Nada más. ¿Cuánto es?
¿Cuándo sale? ¿Esto? Sale Pues 4 tendría, por 10 a la menos 6. ya, 4 por 10 a la menos 6 newtons. Está bien, eso sale. Entonces, eso sería. Nada más. ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Este ejercicio. No, ya listo. Entonces, ahí acabamos. Ya se le va a pasar el documento y ahí acabamos todo. Entonces, nos vemos. Chau, chau.